parte de las diferencias principales entre el conductismo y el interconductismo tiene muchísimo que ver con el cómo se analizan y con el cómo se planifican las investigaciones y los experimentos. Justamente una gran parte de el libro de Teoría de la Conducta de Rives va dirigido justamente a esta diferenciación, a remarcar constantemente cómo es que se está separando por completo del conductismo operante, del conductismo skinneriano, y qué es lo que él en verdad está proponiendo. En gran medida, lo que propone no tiene tanto que ver con un cambio en sí mismo conceptual, sino con un cambio en el análisis de los datos y en el análisis de los conceptos. Justamente preocupado por todo esto es que él, una por una, va colocando diferentes tesis. Estas tesis que están orientadas a decirnos cómo es que nosotros debemos hacer investigación. Las divide en tres: tesis filosóficas, tesis epistemológicas y tesis metodológicas. El día de hoy nos vamos a concentrar en las denominadas tesis metodológicas, es decir, uno como interconductista, cómo debe hacer investigación. Y justamente algo de lo que él habla, y no solamente en sus tesis metodológicas, sino a lo largo de todo el libro cuando expone las diferentes funciones de complejidad, es a algo muy particular a lo que él denomina parámetros. Inclusive si revisamos el título del libro se llama, es Teoría de la Conducta, un análisis de campo paramétrico. Desde de entrada el título ya nos viene diciendo que parte fundamental respecto del análisis y respecto del cambio y de la ruptura que va a haber se va a dar en un sentido paramétrico. Pero ¿esto qué quiere decir y por qué por qué hablar de un análisis paramétrico? A lo largo de la historia de la psicología, y sobre todo en la historia un poco más reciente, podríamos catalogar los tipos de análisis que se dan en la psicología en dos. Puede haber muchos más, pero estamos hablando en particular de la psicología que genera estudios, que genera investigación, que genera evidencia. El análisis centrado en el problema, o con un enfoque en el problema, y el análisis paramétrico o funcional. El análisis centrado en el problema ha surgido como una interpretación o un intento de explicar fenómeno por fenómeno como si cada uno fuera cualitativamente diferente del otro. En este caso, hay diferentes cosas que ocurren, ¿no? Pongamos el ejemplo de Skinner. Tenemos que entender cómo vamos a explicar el programa de razón fija. Y en otro momento, ¿bajo qué concepto se rige el intervalo fijo? Luego, ¿bajo qué concepto se rige el razón variable? Y así, uno por uno, los distintos programas de reforzamiento. Como si el resultado o el patrón de comportamiento se debiera a que una circunstancia es cualitativamente diferente de otra y cada uno necesitará de sus propios conceptos para explicarlo. Por otro lado, el análisis paramétrico o el análisis funcional no se basa tanto en ser una diferenciación en sí mismo cualitativa, sino que hace una diferenciación en dos tipos, una de tipo cualitativo y otra de tipo cuantitativa. Para entender esto, vamos a hacer una diferenciación. En un primer lugar, tenemos que hablar acerca de un tipo de análisis molecular. En una segunda instancia, de un tipo de análisis molar. La diferencia tiene que ver respecto a dos cosas. La primera, ¿cuántos elementos o cómo estoy haciendo la interpretación de lo que está ocurriendo? Rives nos dice que el análisis molecular es un análisis cuantitativo. ¿Cómo afecta una variable a una segunda variable? Por ejemplo, si yo varío la cantidad de razón, la cantidad de respuestas necesarias para obtener un reforzador, ¿cómo eso afecta? Como ese parámetro único afecta al comportamiento particular. Si yo varío la cantidad de reforzador o el tipo de reforzador, cómo esa variable afecta a alguna otra medida particular. Ese es un análisis molecular y es el análisis con el que la mayoría de las personas están familiarizadas en el análisis experimental de la conducta. Pero existe un segundo análisis y este es un análisis más general, el cual denomina análisis molar. El análisis molar justamente lo que hace es encontrar cómo todos los elementos que conforman la estructura particular del comportamiento o del campo particular interactúan unos con otros, dando como resultado el comportamiento particular que se despliega. En este caso ya no estamos hablando en un sentido cuantitativo, esto ya tiene que ver con un sentido cualitativo. Estos dos tipos de análisis, tanto el molecular como el molar, Rives dice que se deben de realizar en todos los experimentos que hagamos.
Y justamente para ayudar al proceso de identificación molar, es que propone justamente una taxonomía donde él dice cuáles son todos los diferentes eventos que están involucrados en cada uno de los tipos de complejidad que él menciona. Resumiendo un poquito, hay dos tipos de análisis: el análisis centrado en el problema y el análisis paramétrico. El análisis centrado en el problema se basa en que, dependiendo del fenómeno o del patrón de respuesta o de alguna variable particular, se crean conceptos específicos que expliquen ese fenómeno en particular. Y entonces tenemos un marco teórico explicativo de la razón fija, otro marco teórico explicativo de la razón variable, otro marco teórico explicativo del intervalo fijo y otro marco teórico explicativo del intervalo variable. Por otro lado, el análisis paramétrico no se basa únicamente en las propiedades cuantitativas de una variable, ni en el generar conceptos que intenten explicar un fenómeno particular, sino que se basa en la suposición de que las variaciones en los diferentes patrones de comportamiento no se deben en sí mismo a que operen variables diferentes, sino simplemente a la manipulación de parámetros específicos que afectan a toda la estructura contingencial o a toda la contingencia de reforzamiento y que es debido a variaciones de parámetros no identificados o de parámetros más generales que se da en sí mismo el comportamiento. Justamente por eso se llama análisis funcional, porque se hace un análisis respecto de toda la estructura y no únicamente respecto de una variable y cómo afecta al comportamiento. Recordemos que la teoría de la conducta es un desarrollo de lo que propone del interconductismo que propone Cantor. Y como muchos ya han de haber escuchado, Cantor lo que propone es que el comportamiento no está determinado en sí mismo por una variable o por un factor, sino que es toda una serie de elementos interrelacionados los que determinan cuál es el comportamiento. Y entonces propone un esquema particular en el cual delimita cuáles son todos los factores que intervienen en una interacción particular. Justamente uno de los principales problemas metodológicos es cómo involucramos todos los elementos del campo a la hora de analizar nuestros datos y a la hora de nosotros intentar explicar por qué están ocurriendo las cosas. El análisis paramétrico lo sintetiza, dado que justamente sabe que no podemos nosotros controlar absolutamente todos los factores. Por eso se intentan controlar algunos, tales como la historia del organismo, el medio de contacto, cuáles son los parámetros definidos de los estímulos con los que está interactuando en ese momento, cuánta privación tiene, etcétera, etcétera. Entonces, a la hora de generar investigación, lo que se espera es que la menor cantidad de factores intervengan o puedan alterar el comportamiento desplegado a la hora de interactuar con la situación experimental. Ahora, he estado hablando bastante ya de los programas de reforzamiento propuestos por Skinner y cómo cada uno tiene un marco teórico particular y conceptos particulares que nos permiten generar investigación respecto de ese. ¿Cómo entonces podemos ahora analizar los diferentes programas de reforzamiento, pero en un sentido paramétrico? Pues bien, Schoenfeld algo que hace es que se da cuenta de que los programas de Skinner proponen dos parámetros generales. Por un lado, la probabilidad de reforzamiento. Y entonces se da cuenta que dependiendo del programa de reforzamiento que opere, cambia la probabilidad de reforzamiento. Y el tiempo. En los programas de intervalo hay una variable temporal y otra variable de probabilidad de reforzamiento. Estas dos cosas las combina en un único programa, que no llama programa, sino que denomina sistema T. Un sistema T, lo que dice Schoenfeld y lo que muestra en sus estudios realizados con su grupo de investigación en su libro, es que con esta manipulación de estos dos parámetros, el temporal y el probabilístico, el de probabilidad de reforzamiento, se pueden obtener todos los patrones de respuesta obtenidos por los 4 diferentes programas de reforzamiento simples propuestos por Skinner. Y no solo eso, sino que además se descubren un montón de patrones de comportamiento diferentes que no habían sido investigados o descubiertos por Skinner. ¿En qué consiste un sistema T del propuesto por Schoenfeld? Y justamente bajo qué lógica surge, ¿no? En primer lugar, ¿qué es lo que manipulamos como experimentadores? Pues nosotros se supone que tenemos que manipular la situación experimental, pero
si seguimos el modelo básico de investigación en el cual debemos de tener una variable independiente y una variable dependiente, pues nos podemos preguntar, ¿cuál es la variable independiente? ¿Cuál es la variable que nosotros controlamos? Si ponemos como ejemplo un programa de razón fija, 5, eso significa que cada 5 respuestas se va a otorgar o se va a poner de manera contingente a la quinta respuesta un reforzador. Ahí entonces mi variable independiente es la variable que mido. Me explico. La variable dependiente, la variable que medimos, es la tasa de respuesta, es decir, respecto de una variable temporal, cuánto responde el organismo. Pero para yo obtener cuánto responde el organismo, para yo medir el número de respuestas, lo que yo preparo en mi situación experimental es cuántas respuestas debe dar el organismo para obtener comida. Entonces, la variable independiente, la variable que yo controlo, no la controlo, porque no depende de mí, depende del organismo. Y justamente eso que hace el organismo no solo es lo que se supone estoy controlando, sino que además es lo que estoy midiendo. Entonces, no existe un verdadero control metodológico de lo que estoy haciendo. Porque si yo digo que yo controlo el programa de reforzamiento, no lo controlo yo. Porque no depende de mí como experimentador cada cuándo se va a entregar comida, sino que depende en sí mismo de lo que hace el organismo. Esta especie de paradoja que se da entre que si yo controlo la variable dependiente, lo cual de entrada ya es absurdo porque justamente la definición de variable dependiente es que es la que no controla sino la que mides, el concepto de variable independiente es la que controla el experimentador, pues nos damos cuenta que no la controlamos porque depende de la que medimos. Entonces él dice, a ver, ¿qué es lo que se está viendo involucrado y qué sí puedo controlar? Yo puedo controlar la probabilidad de reforzamiento y cada cuándo se establecen justamente la posibilidad de que se dé o no se dé el reforzamiento. Y entonces hace un sistema T, donde tenemos un ciclo de tiempo general denominado ciclo T, el cual se divide en dos. Una parte de estos es el ciclo TD. Dentro de este intervalo de tiempo hay una probabilidad X de que se refuerce una respuesta particular. Y existe dentro del ciclo T una segunda parte o un segundo intervalo de tiempo, el cual es denominado ciclo T delta. Durante este intervalo de tiempo hay menos probabilidad de que se refuerce una respuesta que durante el ciclo TD. La combinación del ciclo TD con el ciclo T delta forman el ciclo T completo. Y lo que se decía o lo que se ocurría es que únicamente la primera respuesta que se dé durante el ciclo TD será reforzada y ninguna respuesta va a ser nunca reforzada durante el ciclo T delta. Con base en esto se dan cuenta que si hacen muy grande el ciclo TD y muy chiquito el ciclo T delta, se obtiene algo. Si hacen muy chiquito el ciclo TD y muy grandote el ciclo T delta, se obtiene otra cosa. Y así, jugando con la probabilidad de reforzamiento y con el tiempo particular que dura cada uno de los ensayos, es que obtienen todos los efectos de todos los programas de reforzamiento propuestos por Skinner, tanto los de razón como los de intervalo. En este sentido, lo que ellos proponen es que en sí la ejecución no estaba controlada por variables particulares como lo había propuesto Förster y Skinner en su momento, sino que está controlada por parámetros más generales que rigen el comportamiento. En este caso, esos dos parámetros generales son el intervalo del tiempo y la probabilidad de reforzamiento. Y justo los sistemas T generaron una línea de investigación que hasta la fecha se mantiene, hasta la fecha se siguen utilizando los sistemas T porque nos dan un mejor control no solo sobre la situación experimental, sino también sobre la predicción de los diferentes resultados que puede haber. Esto es en sentidos prácticos, en sentidos generales, cuál es la diferencia entre un análisis enfocado en el problema y un análisis paramétrico.
Esto no le quita de ninguna manera valor a todo lo que hizo Skinner y a todas las investigaciones que están hechas bajo los programas de reforzamiento simples. Simplemente esto nos habla de una evolución, una forma diferente respecto de cómo analizar nuestros datos. Pero pues me interesa saber ustedes qué opinan. No lo sé, porque justamente algo de lo que se plantea es que el papel del analista de la conducta es hacer dos cosas: identificar parámetros generales que operan y que a los cuales puede estar ligado el patrón de comportamiento general que se da, y dos, descubrir nuevos parámetros de análisis que a lo mejor nos estamos perdiendo y que pueden ser justamente la clave para empezar a respondernos a diferentes cuestiones que nos hagamos como experimentadores. Justamente como el caso de los programas de reforzamiento, donde no se estudiaban esos parámetros en sí mismos, hasta que Schoenfeld los identifica y da por completo un giro a la forma de analizar estos patrones de comportamiento. Pero bueno, no olviden suscribirse, darle like al video y nos vemos a la próxima.